puedan, bueno, enterarse. En el canal de YouTube estamos poniendo tanto material para las niñas, los niños, hasta más o menos los 8, los 10 años, y también mucho material para docentes, para mediadores, para familias. Bueno, acá ya estoy, veo perfecta nuestra transmisión y se ve también acá. Bienvenida Silvia, Silvia que es nuestra invitada de hoy. Un minuto más que termino de... La charla de hoy tuvo muchísimo interés, realmente es el título de la charla, el malestar en la escuela de hoy, ¿no? O en las escuelas de hoy. Esperen que voy a... Ahí está. Bueno, yo creo que ya ahora tengo más o menos dominado todo el tema tecnológico, como para estar aquí. Bueno, Silvia, la verdad que un honor y un gusto tenerte. Le quiero contar a todos, Silvia Iturriaga, psicóloga lacaniana, como me decías hoy, fanática lectora, que me encantó. Y bueno, Silvia, es muy interesante además, como me contabas, el recorrido, porque tu vínculo con la educación tuvo diferentes momentos, ¿no? Como primero como profesora de educación física y tu trabajo dentro de las escuelas, luego tu formación como psicóloga y tu trabajo de consultoría con familias, con jóvenes, con niñas, niños, en todo el área educativa y como consultora educativa, y luego el haber creado el libro de los colegios, que es una herramienta maravillosa y que ya este año cumple 20 años, en donde realmente ahí tenés un relevamiento de todas las diferentes formas o manifestaciones de la educación institucionalizada, pública, privada, y en toda la Argentina, así que realmente eso es de un valor y una experiencia tan fuerte, el tema de 20 años haciendo el libro de los colegios y estando en diálogo con las instituciones. Entonces creo que realmente hoy tenemos que aprovechar mucho toda tu mirada, porque es esa mirada que justamente encuentra ese diálogo entre las familias, y bueno, y este momento complejo en donde, bueno, hay que hacer de maestro, hay que estar con estos andamiajes de cómo hacemos para sostener algún verosímil pedagógico dentro de nuestras casas, y el esfuerzo de los colegios, y que se tienen que comunicar y encontrar también una forma compleja y novedosa. Así que bueno, gracias Silvia por esta charla, por este espacio, y bueno. No, gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, por darme la posibilidad de estar acá. No, contanos un poquito, entonces, ¿qué te hablan, te digo, tanto las escuelas como los pacientes, las familias, las consultorías? ¿Qué es lo primero que nos puedes decir que estás sintiendo en los padeceres que estamos teniendo en esta pandemia? Mira, lo primero que te diría es que tanto en este punto como me parece que en todos los que toca la pandemia, me parece que en general estamos viviendo un momento donde te va a sorprender lo que te voy a decir, pero no es que estén apareciendo cosas nuevas. En realidad me parece que hay cosas que estuvieron siempre en el fondo y que de repente están tomando un primer plano. Con respecto a qué es lo que pasa con las escuelas, pasan un montón de cosas, no pasa una. Si tuviéramos que decir una en general, me parece que habría que pensarlo en los siguientes términos. Yo creo que uno de los objetivos de la escuela como institución es ser una institución para los chicos diferente de lo que es la familia. La escuela suele ser la primera institución por fuera de la familia. Es el primer lugar donde los chicos se van a encontrar con un discurso diferente, con adultos diferentes, con hábitos diferentes. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando fui hace muchísimos años invitada al jardín de mi hijo y vi cuando la maestra repartía las tacitas de té, y yo decía, ¿cómo va a ser ahora mi hijo
que no toma té, que en la vida tomó té, y me quedé súper sorprendida de ver cómo tomaba y saboreaba ese té, cosa que no había hecho jamás en mi casa. Esto a lo mejor parece un detalle o algo que no tenga mucha importancia, pero para los chicos es importantísimo. Es poder salir de la endogamia, de lo que es el adentro de la familia, para el afuera. Entonces, yo creo que esto es lo más importante que está pasando en este momento, que esa cuestión está rota. Se rompió ese afuera y las cosas están confundidas. Está confundida la escuela con la casa, está confundida la madre con la maestra. Eso como gran marco de todo lo que pasa. Después están todas las cosas. Sí, te escucho, No, perdón. me gustó sobremanera lo que dijiste, porque nosotros desde la editorial trabajamos mucho con material y con libros también de formación de docentes de maternal y de inicial. Y una de las cuestiones que a veces escuchamos y que ronda en la formación es que justamente tampoco ese sea el lugar del docente, sea el lugar de madre, digamos, ¿no? Incluso cuando es un jardín maternal o es un nivel inicial, desde el otro lugar, digamos, como el docente está institucionalizado y está puesto en un lugar que no es el lugar del cuidador o el lugar de la familia. Justamente también del docente hay que hacer esa diferencia que estás marcando, muy interesante. Sí, yo creo que lo peor que le podría pasar a un chico es que la maestra se confunda y piense que es la mamá. Mamá ya tiene en su casa, la maestra es otra cosa. No es una segunda mamá, ni una tercera mamá, ni una mamá sustituta, es otra persona. A lo mejor eso también justifica algunos inconvenientes que hay a veces entre la familia y la escuela, porque por más que los padres elijan escuelas donde los valores coincidan con los familiares, bueno, lo que hay que aceptar es esto. Ya no soy, yo como mamá, cuando un chico va a la escuela, yo ya no soy su único referente. De repente todo lo que se habla en casa se puede relativizar. Aparece en él, no, pero Susana o la maestra o quien sea, Florencia, me dijo tal cosa, o no, pero en la casa de fulanito sí lo dejan hacer esto. O sea, lo que aparece es un mundo que se le abre a los chicos. De repente no es solamente la casa, hay otras cosas. Y esto es lo más importante que una escuela puede dar. Muchas veces cuando eh, surge el tema de las nuevas escuelas, de las escuelas alternativas, de los nuevos proyectos, y que en general tienen excelentes objetivos que tienen que ver con despertar los talentos de los chicos, respetarlos y demás. El problema es que muchas veces están armados con los mismos padres. Entonces se arma esta confusión. Yo con mis amigos que pensamos igual, nos juntamos y armamos una escuela y educamos a los chicos, o esta tendencia, o no sé, a lo mejor llamarlo moda sería como despectivo, pero de que los chicos aprendan en casa. Eh, Me parece que esto es un disparate, pero además sobre todo es el quitarle a los chicos una posibilidad enorme. Creo que muchas veces los papás tienen que preguntarse esto cuando aparecen dificultades con las escuelas, ¿no? ¿Hasta qué punto yo acepto que haya diferencias? Que lo que se diga en la escuela no sea exactamente lo que se diga en casa. Y esto, mira, normalmente cuando yo converso con alguien o en una entrevista o en algo así, una pregunta que siempre viene es, bueno, ¿y los papás qué buscan al buscar escuela? ¿Qué es lo que quieren? Eh, por eso hoy estaba pensando en eso, ¿no? Porque son temas que en realidad pienso y repienso, no es que ya lo tenga como sabido. Pero una cosa que a mí me llama la atención es que hay algo que los papás repiten mucho, y que es, lo dicen de determinadas y diferentes maneras, pero en realidad la demanda es que la gente sea parecida a nosotros.
Entonces puede aparecer de distintas maneras, puede aparecer cuando te dicen, no, bueno, pero esa escuela no, porque, bueno, nosotros no vamos todos los vacaciones de invierno a esquiar. O, no, bueno, pero nosotros no somos de los que cambiamos el auto cada 8 meses o cada año. Y tanto tiempo escuchando esto, yo lo pensé mucho, ¿no? Y yo llego a la conclusión de que, porque en realidad me abre la pregunta de que, ¿qué pasa si tu hijo está con gente que hace otras cosas? ¿No? A lo mejor vos vas de vacaciones al mar y los otros van a la montaña, o tienen más, o pueden vacacionar más, pero me parece que en el fondo de esto muchas veces lo que hay es un miedo a la diferencia. Es como si dijeran, bueno, yo quiero que la escuela sea lo más parecido a mi casa, que las familias sean lo más parecido, y yo agrego, dejaría unos puntos suspensivos, y yo a veces interiormente agrego, y que mi hijo no vaya a escuchar ni a conocer nada distinto de lo que le damos en casa. Y me parece que es una lástima, porque me parece que el valor es ese. El valor es ese. Justo hoy cuando pensaba en nuestra charla, pensaba eso de preguntarte sobre, me acuerdo cuando yo tenía que elegir colegio para mi hija, el haber, digamos, ¿no? Bueno, recorrido las diferentes ofertas, las diferentes como idiosincrasias de cada ADN de tipo de escuela, ¿no? La laica como más progre, más pequeña, la gran institución, o las que pertenecen a determinada, bueno, tradición de educación inglesa, de educación italiana o de educación alemana, o bueno, las grandes instituciones, las confesionales, y yo pensaba, digo, a veces algo que leí que después vamos a volver a eso, del artículo que publicaron, creo que fue la semana pasada, que publicaron un artículo en página 12, Niños Enredados, ¿no? Y ahí hablas en un momento, al principio del artículo, cómo tal vez cada familia, cuando se constituye en familia, cada pareja cuando se constituye en familia, o cada madre, cada padre, cuando se constituye en padre, cree en esa singularidad, que descubre la infancia, que descubre esa singularidad de ese hijo, y a partir de eso, bueno, es todo nuevo y es único, y bueno, ¿no? Parece que nunca sucedió antes, ¿no? Como, bueno, algunas teorías vinculadas a la educación, a la crianza, a la alimentación, digo, también está esa mirada sobre la elección de escuela, cuando es un primer hijo, una primera hija, y esto de encontrar esa singular escuela para ese singular hijo, hija que tiene. Digo, y por otro lado, digo, siento que hay una cantidad de familias que están en esa búsqueda singular, y entonces recorren, ¿no? Bueno, las escuelas Waldorf, las escuelas, cuáles son las tendencias, y ver la idiosincrasia de ese hijo. Y hay otras que en realidad están pensando más, como decías antes, en la afinidad ideológica, económica, de clase social, de valores, ¿no? Y hay otros que son como más pragmáticos, que yo veo que lo que hacen es, bueno, adecuarse, decir, bueno, esto es lo que hay en el barrio, es lo que hay cerca, y entonces, bueno, nuestros hijos van a estar criados en función, criados no, digo, perdón, educados, o van a ir ahí. Digo, entre estas tres, no sé, por lo menos caminos que yo recordaba, en tu experiencia, digamos, ¿existen estas tres posturas? En general, ¿cómo es? Sí, existen esas tres y existen más. A mí me parece que el origen de todo eso también un poco es qué es para cada familia la escuela. ¿Qué es lo que cada uno está eligiendo cuando elige un colegio? Entonces, por ejemplo, yo he asesorado papás, sin exagerarte, de bebés de 7 meses, y que entonces al preguntar sobre tal escuela y la proyección y qué sé yo, te descuidás y ya estás hablando de si cuándo es mejor, si el grado o el posgrado, hacerlo afuera del país, y los chicos tienen 7 meses.
Después, me parece que hay otra cosa de peso que es lo que los padres no han logrado, ¿no? Bueno, a mí tal cosa me costó tanto que la escuela dé esto, porque si no, eh, les va a ser difícil. Yo ayer estaba hablando bueno, en una charla con una chica que estaba haciendo una tesis sobre esto. Entonces yo le decía, por ejemplo, que es llamativo lo del idioma inglés, ¿no? A mí me llama la atención que a lo largo de todos estos años muchas cosas hayan cambiado en la demanda de los papás, pero la del idioma no, y se mantiene. Y yo siempre me pregunté por qué se mantiene, porque en realidad cuando yo iba a la escuela, por ejemplo, probablemente la escuela bilingüe era la única escuela que pudiera asegurarte un dominio del idioma. O bueno, o el instituto que quedaba a 3 cuadras, pero no era lo mismo. Entonces digo, se justificaba más, me parece, que aquellos papás para los cuales el idioma era importante los enviaran a esa escuela. Pero en este momento, en realidad, el idioma inglés, por ejemplo, nos rodea por todos lados. No es lo mismo que cuando yo era chica 50 años atrás. Por otro lado, hay 1000 instituciones que se encargan de llevar a los chicos por una semana, por 15 días, por un mes, a estudiar a una universidad afuera. Y sin embargo sigue estando este peso, ¿no? Y normalmente está en la gente que directamente lo dice, ¿no? Los papás que dicen, bueno, para mí, yo sigo estudiando y nunca lo voy a dominar y no he ascendido más en mi carrera por esto. O sea, también está esto, ¿no? En buscar la escuela pensando que imaginariamente va a colmar eso que a mí me faltó. Entonces eso que yo no tuve, lo quiero en los chicos. También esta gente que vos decís pragmática, a veces sí es por pragmatismo, y otras veces es porque la apuesta que tienen es más a la familia, es más a lo que pueden brindarle como familia. Y a lo mejor hay papás que se preocupan más de qué libros le compran a los chicos, en qué momento comienzan a llevarlos al teatro, en qué tipo de viajes hacen con ellos, pensando que ahí en realidad está eh, la posibilidad de buena educación o de buen futuro para los chicos. Después también hay otra diferencia grande, ¿no? Al pensar qué es una escuela. Porque aunque los papás no se lo planteen, esta pregunta explícita, ¿qué es una escuela? La escuela se busca porque hay que buscarla, porque es obligación que los chicos vayan a la escuela y es lo lógico. Pero de alguna manera, cuando ellos preguntan y averiguan y qué sé yo, están al menos respondiendo a esta pregunta de qué es una escuela. Entonces, una escuela, por ejemplo, podría llegar a ser, que es para muchos, aquello que los va a preparar para su trabajo en el futuro. Yo, por ejemplo, lo estaba hablando con una familia que está volviendo a Estados Unidos y no están muy de acuerdo la mamá con el papá. Entonces, ella me decía, bueno, el papá, imagínate, estudió acá en una universidad excelente, entonces lo que quiere es que los chicos después puedan estudiar en cualquier lado, y en realidad, claro, esa es la idea de que la escuela tiene que dar las habilidades para que casi, digamos, desarrollar las mismas habilidades que después son requeridas en una empresa. La escuela tiene que preparar a los chicos para ser líderes, para que después lo sean y puedan ir escalando posiciones en una empresa. Esta es una postura. Puede haber otra respuesta a qué es una escuela. Y que se la bordea cuando los padres te dicen, por ejemplo, bueno, yo no lo conozco mucho, no sabemos todavía, qué sé yo, sí, le gusta moverse, cantar, bailar, pero no sé, me gustaría una escuela donde pudiera averiguarlo, donde pudiera desarrollar estas cosas. Entonces digo, no es lo mismo
una escuela, pensar una escuela, no solo para los padres, también para quienes trabajan en una escuela. No es lo mismo pensar la escuela como aquello que va a ayudar a los chicos a encontrarse con sus habilidades, con sus talentos, a desarrollarlos, a otra que piensa que, bueno, cuanto antes se especialicen y encuentren las habilidades que les va a ser útiles el día de mañana. Y además no solamente eso, sino que cuando se piensa en el trabajo del día de mañana, se empieza en una empresa. Porque uno podría pensar, bueno, el día de mañana puede ser director coral, puede ser, ¿no? Hay muchas cosas en las cuales la gente trabaja. Sin embargo, se da por hecho de que cuando uno dice, bueno, no, pero prepararlos para el día de mañana es para trabajar en una empresa. Yo lo que, Normalmente es sí. cuando te escucho, lo que pienso es que tal vez también estamos en un momento de cambio muy abrupto, en donde venimos de una, digamos, fortaleza de la modernidad, en donde la escuela nos organizaba, nos disciplinaba de algún modo, nos estandarizaba, y que la escuela fue creada en la revolución industrial, digamos, para generar tal vez un 80% de mano de obra, un 20% de directivos, y en donde todos salíamos moldeados con determinados conocimientos para enfrentar el trabajo. Y lo que venía, digo, me parece que hoy día, digo, está en jaque el proyecto moderno, estamos pensando permanentemente en la singularidad, en la creatividad, en el trabajar tal vez de una forma, en pensar y, digo, y en abordar lo integral de un ser humano. Entonces creo que tal vez también eso hace de que sea un momento muy difícil, tanto para los padres y las madres para elegir una escuela, como para la plasticidad que no siempre tienen. La educación tal vez tarda un poco más a veces que otras áreas del conocimiento, por lo menos la educación institucionalizada, ¿no? En las escuelas, en, digamos, amoldarse a pensar tal vez en una infancia que tiene que, digamos, desarrollar recursos, descubrir, transitar la construcción creativa de ese pequeño, de esa pequeña, y no de y meterlos a formatear, ¿no? Con determinada cantidad de conocimientos. Sí, estoy de acuerdo con vos. La escuela antes, indudablemente, había una subjetividad que moldeaba. En este momento no se puede decir lo mismo de la escuela. De todas maneras, hay muchas cosas contradictorias en esto, ¿no? Pero vos decís es un momento de cambio, y es cierto. Y bueno, ¿quién hubiera dicho el año pasado que íbamos a estar viviendo esto en este año, ¿no? Y ya lo sabemos, los cambios cada vez son más rápidos, cada vez se dan. Sin embargo, parecería en las escuelas a veces haber una certeza sobre qué es lo que se va a requerir de acá a 20 años. Cuando en realidad, si te lo pones a pensar, no tenemos la menor idea. Lo cual no quiere decir que uno no siga pensando y demás, pero sí, como vos decís, es difícil para los papás, porque además hay como ciertos lugares comunes afianzados o prejuicios, que es, bueno, esta escuela no me gusta porque es estricta, pero ahí seguramente aprenden. Esta otra me gusta porque yo veo a los chicos ahí interesados, qué sé yo, pero seguramente académicamente después para seguir estudiando no va a servir. Y esto se ve, a mí me interesa mucho, por ejemplo, a veces ver los caminos que hace la gente en elección de escuelas. Hay escuelas que cuando se eligen siempre con la fantasía de que sean desde los 2 años a los 18, más o menos, ¿no? Digamos. Hay otras que no. Hay otros caminos donde están armados para que se pueda elegir, después de un jardín un primario, después de un primario un secundario. Y muchas veces uno ve como el jardín se busca lo más creativo, abierto posible. Después para la primaria ya se ajusta un poco, pero se sigue con cierta modalidad de respeto por el tiempo de los chicos, etc. Y después en el secundario ya ahí no, ¿no? Como que ahí ya no hay lugar,
para lo artístico, lo creativo, no, ahí que sea estudio firme, y muchas veces se da este camino, en la misma familia, ¿no? Como si solamente la primera infancia fuera el lugar de desarrollo de lo creativo, y después ya está, viste, fuiste, perdiste. Después a ponerse serio y listo. Eso pasa mucho. Acá Alicia Nora Mancilla nos dice, ¿qué pasa con los niños donde su familia no cuenta para elegir una escuela? Tal vez supongo que se refiere a cuando no tiene muchas opciones, digamos, ¿no? Bueno, en realidad, sí, yo entiendo que lo que dice es cuando se eligen, cuando el camino es la escuela estatal, porque en realidad la escuela estatal depende de la zona donde uno vive. Entonces, si vos vas a anotar a tu hijo en una primaria, no podés elegir de cualquier lado. Y cuando lo anotás en el estado en una secundaria, podés poner opciones y dentro de esas opciones saldrá. Pero realmente sí, no hay una elección total dentro de lo que es el estado. Yo quería Y dentro volver de un poco, sí, perdón, no sé, quería volver un poco al principio, cuando empezábamos sí. a hablar y hablabas de los borramientos entre la casa y la escuela. Digo, en el contexto actual, volver un poco a que nos ayudes con tu mirada en este rol, que somos padres, madres, no somos educadores, y tenemos que sostener este andamiaje a veces. He escuchado de todo, he escuchado familias agobiadas porque les han mandado montones de PDFs y un montón de horas en donde tienen que estar con las pantallas, otras familias quejándose que le han dado muy poco a los chicos y a las chicas para poder sostener la educación. Sé que algunas escuelas se han como ayornado más rápidamente, algunas tenían más como, bueno, recursos tecnológicos. También me gustaría saber tu opinión sobre, por ejemplo, hablando del Estado, sobre Seguimos Educando, que ha hecho el Ministerio de Educación, en el sentido de que ha hecho programas de radio, cosas en televisión, cuadernillos, qué tanto se puede interactuar o no, o puede generar un espacio, bueno. Sí, es verdad lo que vos decís. Como descripción sí es perfecta. Hay cosas que, bueno, hay variables que son para todos. Obviamente, si una familia tiene ciertas cosas armadas, ciertas cosas me refiero a horarios, lugares, y de repente todo eso explota de un día para otro, obviamente, bueno, habrá quien se arregla mejor, quien se arregla peor, pero obviamente ese es un grave problema. Que se puede arreglar o no, bueno, dependerá de la flexibilidad que tenga cada uno, más allá de los ambientes que tenga, de la cantidad de notebooks que tenga. O sea, hay un tema de realidad bueno, que es así. Y el resto será, como te digo, esta flexibilidad psíquica que alguna familia tendrá y otra que no. Con respecto a esto de sentir que la escuela da mucho o da poco, yo te puedo asegurar que eso mismo, esas dos mismas opiniones vos las podés tener en madres cuyos chicos van al mismo grado a la misma escuela. Ah. Que algunas siente que dan mucho y que otras siente que dan poco. Hay un tema, me parece a mí, con la escuela, que tiene que ver con que cuando se elige una escuela, hay, más allá de la formalidad del contrato que hay entre la familia y la escuela, que tiene que ver con cierto uniforme que los chicos tienen que llevar o no, con una cuota y que hay que pagarla en determinado momento, y cierto material que hay que llevar, y a ciertas reuniones que hay que acudir, y qué sé yo. Me parece que además hay como otro contrato que se establece, otro vínculo, otro lazo que se arma entre la escuela y los padres,
que va más allá de todo eso, que se arma o no, o que se arma siempre y en algunos casos es positivo y en otros no. Es decir, a mí me da la sensación de que la gente que confía en los chicos, porque la escuela ha respondido a sus demandas en otro momento, porque la escuela ha mostrado estar a la altura, porque la escuela ha escuchado, porque la escuela se ha adaptado, no en este momento, sino a lo largo de la escolaridad de los chicos. Esas son esas son familias que pueden confiar en las escuelas. Y que más allá del malestar de que un día haya mucho o haya poco, en realidad pueden plantearlo. Quiero decir, por un lado puede estar un grupo armando bardo, como dicen los chicos, en contra de una escuela o en contra de una maestra. Y por otro lado, puede haber una escuela donde dé espacio, dé lugar y que los padres sientan que puede haber un ida y vuelta y que puedan entender el porqué de las cosas y el porqué no. Pero bueno, esta relación, este lazo, esta transferencia positiva entre las familias y las escuelas no se da siempre. Entonces me parece que este es un momento donde se pone muy en juego qué tipo de relación hay entre los padres y las escuelas. Que bueno, ahora pasa masivamente, pero te diré que es el mismo caso que sucede, por ejemplo, cuando los chicos tienen, de repente surge algún problema en la escolaridad de un pibe, que puede ser que porque haya sucedido algo en la casa, de repente un chico baja notoriamente su nivel, o de repente un chico tiene una acción violenta con otro, o de repente algún chiquito se mete en el bolsillo, para darte todas situaciones que son real, de la realidad, ¿no? Algo que pertenece a otro, o en una secundaria encuentran sustancias que no deberían encontrar en los bolsillos de algún chico. Bueno, las escuelas no reaccionan de la misma manera ante esto. No todas las escuelas escuchan, acompañan, sugieren. Estas son las acciones que hacen que, más allá del momento en que la escuela se eligió, este vínculo se vaya alimentando y se vaya formando. A veces en esos momentos particulares son momentos de gran decepción porque una familia dice, bueno, yo no lo puedo creer, tantos años en esta escuela, mi hijo mayor se recibió y ahora me hacen esto, como que no me escuchan, no me ayudan, no me acompañan, ¿no? Entonces ahí hay un quiebre, hay como un desenamoramiento, hay como un descubrir una realidad que uno no conocía. Bueno, a mí me parece que en este momento también está sucediendo eso. Entonces, también cada escuela recibe de su población, de sus padres, algo que se ha sembrado antes. No es lo mismo, por ejemplo, qué les pasa a las familias que tienen chiquitos en las salas de 3 en este momento, o de 2, que a chicos que son más grandes, también porque la relación es mucho más fuerte que ha hecho esa familia con la escuela. Hay poca gente que si está conforme con la escuela, se le va a ocurrir, no sé, sacarlo o dejar de cumplir con la escuela porque total no es yendo. En cambio, el chico muy chiquito y todavía no ha hecho una fuerte relación con la escuela, esto sí puede suceder. Es como una lente de aumento, ¿no? Estos tiempos de pandemia, porque claro, es muy interesante como lo expones, porque esa legitimidad que le da la familia a la escuela es la que tal vez sostiene también esta educación virtual o distancia que hay que, bueno, propiciar en los hijos, ¿no es cierto? Digo, esa legitimidad que uno dice, no, bueno, lo que te dan en la escuela, lo que te dio ¿no? el docente, o bueno, o la confrontación de que deslegitima, ¿no? Dan mucho, dan poco, no saben, no está bien, y entonces ahí me imagino que, claro, se vuelve mucho más difícil este lugar, y de ese lugar te quiero preguntar ahora también en esto de qué recursos y tal vez qué podés compartir con las familias en función de cómo hacer
esto de tener que hacer un poco de docente de este andamiaje con la tarea y con lo cotidiano, porque hay una crónica, como un documental que uno tiene en la crianza, ¿no? La higiene, el cuidado, la comida, todo. Ahora además que todo es puertas adentro, todo en tipo de recreación, un tiempo de límite, de pantalla, y además la supervisión, la asistencia. ¿Cómo hacemos para no sobrecargar tanto el rol de mamá, de papá? Porque es como muy estresante y sobre todo porque creo que la mayoría de los papás y las mamás no tenemos esa, no somos docentes, no tenemos esa disponibilidad para explicar. ¿Qué Mira, yo recursos? creo que de la misma manera que las familias han tenido que entender, o que sería bueno que entienda que a las escuelas esto también los sorprendió de un día para otro, y que sí, algunas tuvieron más reacción, otras menos, pero que realmente fue tremendo para las escuelas también. Eh, a mí me parece que hay algo que podría ayudar a todos si uno lo pensara de esta manera, ¿no? Eh, Estamos en una situación, viviendo una situación sumamente grave, donde lo que está en juego son las vidas. Eso no quiere decir que todo lo demás se abandone, pero los chicos en la escuela están 7, 12, 14, 15 años. No es tan grave si un año no es el mejor de todos. Nadie se va a quedar en la ignorancia más absoluta porque en el 2020 no se hayan alcanzado los objetivos que se tenían que alcanzar. Tampoco estoy en el discurso naif de decir, bueno, que los chicos aprovechen para, no sé, regar las plantas y aprender a hacer masitas, y que si lo aprenden, bárbaro, y si no lo aprenden, qué sé yo. No en todas las casas regan las plantas ni hacen masitas. Pero sí yo digo, aflojar un poco. Y esto lo digo de los dos lados también, de los dos lados. Porque está lo que pasa en las familias, pero está también lo que pasa en las escuelas, está también lo que les pasa a los maestros que están en el medio de un director o de un dueño de escuela, en la escuela privada, y por el otro lado los padres. Estamos todos en una situación donde realmente me parece que hay que relajarse. No, no quiero decir relajarse y disfrutar, sería ideal disfrutar, pero sí por lo menos relajarse. Recetas no hay, lo que es incómodo. Y claro, que muchos chicos hayan pasado de estar 8 horas fuera de la escuela, entre que un ómnibus los va a buscar hasta que los trae de vuelta, que estén todo el día, y a lo mejor sin nadie que ayude en esa casa a limpiar y demás, es difícil. Es Pero interesante. bueno, antes también habíamos dicho, perdóname, de la No, estatal, también está el problema de chicos que no tienen conectividad, claro. también está el problema de que son otros, porque estos que estamos hablando son como problemas de una determinada clase social, pero también está el problema de los chicos bueno, que hay que organizarse para que vayan a la escuela a buscar la vianda, porque no es solamente que no aprenden, también es que no comen. Eh, Me parece que hay que pensar en eso, como que es un momento, es un momento donde podría ayudar tanto descentrarse un poco, mirar alrededor y poder relativizar lo que a uno le pasa, viendo lo que le pasa a los demás, desde los que luchan por su vida hasta que los que no tienen para comer, hasta los que, qué sé yo, no sé. No quiero decir por eso que no es un problema serio el que se estén viviendo en las casas con los chicos todo el tiempo y demás, pero bueno, también es cierto que en la vida suceden cosas. Y esto sucedió. Yo el año pasado estuve en un viaje y conocí Sarajevo. Y
algo sabía de la guerra de los Balcanes, pero no demasiado. Y yo escuchaba a la guía, que era una chica que tendría 30 y pico de años, ¿no? Que era chiquita cuando fue. Y ella me contaba cómo habían estado 4 años sin poder asomarse, porque sabés que Sarajevo era la cuestión de que estaban los tiradores desde arriba, o sea, no podían salir al aire libre, se habían hecho túneles para llevar la comida. Y se habían organizado y habían hecho escuelas y qué sé yo, y habían subsistido. Y esto no es Sarajevo. Esto es Buenos Aires con un inconveniente enorme. Pero Pero qué vos, interesante, digamos, el tema de aflojar un poco, como decíamos, con los mandatos y con los mandatos tradicionales de la modernidad y de la escuela y de cuántos saberes, y tomar más de pronto los aprendizajes de la vida cotidiana, que aparte hoy el tema de la solidaridad y de estar atento con lo que pasa en el mundo, con lo que le pasa al otro, es fundamental, digamos, es uno de los mayores aprendizajes, me parece, de esta pandemia, ¿no? Digo, el vínculo, lo unidos que somos, lo solidarios que debemos ser, porque digo, hay una interconexión permanente en donde somos como todo un mismo sistema, ¿no? Entonces digo, tal vez tomar desde el lugar de la educación y de la crianza un poco más la conciencia y que en la agenda esté la conversación sobre la realidad, y no de pronto tan preocupados por seguir determinados contenidos curriculares bueno, que como decís vos, bueno, digo, lo que no se aprende hoy en contenidos curriculares se aprenderá en otro momento de la vida, digo, ¿no? Este, y sí, sí, yo creo que hay muchas cosas que se podrían, no solucionar, pero se podrían tranquilizar con una comunicación más sincera, no solo más fluida, más sincera también. Eh, por ejemplo, a mí eh, he tenido a veces, yo trabajo también con directores, ¿no? Haciendo asesoramiento a directores o a dueños de colegios. Entonces, por ejemplo, una vez, bueno, que el tema era cómo podían hacer para conseguir más varones, porque el grado tenía más nenas. Entonces, los padres de los varones, o era al revés, no sé, pero el tema era esto, ¿no? Que no había el mismo número y que entonces. Y entonces, bueno, ¿qué se me ocurría a mí que podían hacer para conseguir más de tal género, ¿no? Supongamos que eran varones. Y en realidad yo les preguntaba, ¿pero ustedes por qué suponen que los padres eligieron esta escuela? ¿Porque es igual el número de nenas de varones o porque tiene otros valores la escuela? Entonces, en lugar de tratar de contentar a los padres o de satisfacer esa demanda de los padres, ¿por qué no pensar esto con ellos? Bueno, a ver, ¿está todo perdido aquello por lo cual los han elegido? Y si no es así, lo que realmente se pierde, ¿qué es? ¿Y no se puede solucionar de otra manera? Si no se puede armar un partido de fútbol entre los dos terceros, a lo mejor tenemos que juntar cuarto grado y quinto y sí se puede armar. Entonces, con esto quiero decir que me parece que hay cosas que hay que pensarlas y me parece que esto falta a veces, ¿no? No, los padres piden más deberes, ¡pum!, más deberes. A lo mejor los padres lo que necesitan es tranquilizarse. A lo mejor yo como escuela tengo que pensar, ¿qué quiere decir que les demos más deberes? ¿Cuál es la preocupación que está detrás? ¿Qué es lo que ellos están pensando que puede suceder si los chicos tienen menos deberes? ¿No? Y entonces desde un lugar donde se pueda pensar esto, bueno, acordar y tratar de tranquilizar en la raíz de las cosas que se piden. El otro día una directora con la cual trabajo también me decía, la dueña del colegio me pide a mí como directora que haga que las maestras jardineras hagan Zoom
disfrazadas todo el tiempo. Y las chicas no tienen ganas de disfrazarse, no se sienten cómodas disfrazadas. Más allá de la anécdota, a mí me sirve para pensar, a lo mejor esta dueña de escuela cree que realmente tiene que compensar de alguna manera esta presencia que no está, y entonces los trajes y los colores. Y la mayor parte de las veces, lo gracioso es que los padres te dicen, los chicos no les gusta el Zoom, que haya un horario fijo, que tengan que estar. Entonces, ¿para quién hacemos las cosas a veces? ¿A quién queremos contentar? ¿Qué estamos tratando de negar? Estamos en un problema. Hay cosas que se han perdido o que se están perdiendo o que están en un nivel más bajo en este momento. Bueno, aceptemos que es así. ¿Qué vamos a hacerle? Estamos en pandemia. Esto me vuelve a traer al artículo que mencionabas, que publicaron en página 12 de Niños Enredados, que en realidad te hacías también un análisis sobre los influencers a veces en esta exposición digital, en donde también muchos exponen a los chicos, pero también tienen un discurso como del saber, ¿no? De, bueno, esta es la mejor alimentación, esta es la mejor lectura, esta es la mejor forma de jugar, bueno, ¿no? Como algún saber sobre cuál va a ser, digamos, y por otro lado, digo, de pronto no están teniendo la posibilidad de reflexionar sobre la sobreexposición que hacen de una criatura pequeña, o dicen, bueno, porque él lo pide, porque a ella le gusta, porque... Entonces, digo, un poco la pregunta es, también en esto de le gusta el Zoom, no le gusta el Zoom, quiere hacer la tarea, ¿qué pasa y qué difícil que es también? Y creo que es producto también de esta transición de lo moderno a lo contemporáneo, en donde el niño como sujeto de derechos, la niña como sujeto de derechos, escucharlos, respetarlos, pero por otro lado, tiene que haber una mirada que, digamos, que es la que conoce el mundo, y en función de eso le muestra mundos posibles, porque a veces hay como un empoderamiento de la palabra de un niño muy pequeño, una niña muy pequeña, por ejemplo, en esto, quiero salir en las redes, quiero exponerme, cuando realmente no tienen la posibilidad de conocer, digamos, no las consecuencias y todo el relieve y la inmensidad de cada acción. Entonces, ¿qué pasa con esto de le gusta, no le gusta, quiere, no quiere? ¿No? Digo, A mí me parece que ahí, hay una confusión teórica, por ahí te diría, entre lo que es escuchar a un chico, por un lado, y por otro lado, hacer lo que un chico quiere. Estas cosas son muy diferentes, y me parece que a veces están confundidas. Una cosa es escuchar a los chicos, pero hay algo que no puede o que no debería suceder, y es que un padre o un adulto se desresponsabilice. La responsabilidad de lo que hacen los chicos es de los mayores, es de los padres, es de los adultos, no es de los chicos. Entonces esa cuestión de, bueno, pero él quiere, bueno, pero a él le gusta, muchas veces sirve como para desresponsabilizar. Eso por un lado. Por otro lado, vos sabés que en realidad todo eso que yo escribí me surgió por una idea que yo tuve, que yo decía, pero me llamaba la atención cuántos no sé si son solo influencers, si estoy usando bien el término, pero bueno, como que hay un montón de posts o de lugares en Facebook y también en Instagram fundamentalmente de mamás. Igual no son las únicas que exponen a los chicos, ¿no? Pero bueno, en Instagram más que nada hay y sobre todo madres que cocinan, por ejemplo. Entonces, que cocinan sano, que le han hecho la guerra al azúcar blanca, a las harinas,
Entonces, bueno, ¿qué se cocina para los chicos? ¿Cómo se hace para que coman de todo? Obviamente me parece que es un objetivo fantástico la nutrición de los chicos. Pero la idea que a mí me surgió en un momento, cuando vi en muchos de estos posts los chicos expuestos en las fotos, parece que lo único que hay que cuidar de los chicos son los estómagos, porque en el resto están descuidados. El tema es mucho más amplio. Yo ahí hice un recorte, pero no hace falta tener un Facebook o un Instagram para exponer a tu hijo, y lo vemos, hay gente muy conocida que, que utiliza a sus chicos, que muestra a sus chicos todo el tiempo, a su chico todo el tiempo, que, bueno, en fin, yo no puedo dejar de impresionarme cuando veo esto, porque esto me llega a pensar cuál es el lugar de un chico, cuál es el lugar de una familia. Y el chico no es el barco emblema de una familia. Eh, no es el que los tiene que salvar jugando al tenis o al fútbol o modelando. Un chico tiene que ser un chico. Hay que darle tiempo para que descubra lo que quiera. Y hay que darle intimidad y hay que darle acción. Y me parece que en muchos casos esto no se le da. Un poco esta es la idea. Tampoco yo puedo adivinar, no es que yo diga, ay no, sale mucho en las redes, va a sucederle tal cosa en el futuro. No es eso. En realidad lo que me lleva un poco a la pregunta es, yo me pregunto cuando veo una cosa así, ¿qué lugar ocupa este chico para esta madre o para este padre? ¿Cuál es el lugar? Porque vos sabés que un chico puede ocupar distintos lugares para una madre. Eh, en el mejor de los casos, o siempre lo esperado, es que ocupe el lugar de un hijo, ¿no? Alguien que se quiere, se protege, pero no siempre ocupan el lugar de un hijo. Por eso a veces vemos que a los hijos le pasan cosas y los padres no reaccionan, porque a lo mejor para ese padre su objeto amoroso no estaba puesto ahí en el pibe, estaba en otra cosa, ¿no? Entonces a veces digo, qué notorio me parece ver que una nena o un nene puede ser un adorno para, para una mamá o para un papá. Porque me parece que cuando es un hijo se lo trata de otra manera. Ay, no te escucho. No Sí, te digo, escucho. ahí está, Ahora sí. Digo, una de las cosas también que actualmente estamos como con un montón de palabras y tal vez a veces los etiquetamos mucho a los chicos. Uno de los temas que habíamos pensado tal vez hoy también para abrir, que vos sugerías también es cómo nos ubicamos ante la patologización de la infancia, ¿no? Digo, Sí, digo, que tal sí. vez lo que decías invita un poco a pensar que actualmente, en los últimos tal vez 10 años, hay una tendencia a patologizar un poco la infancia, a hablar de pronto trastornos de conducta, de hiperactividad, o sea, de enseguida tenemos un lenguaje que no es un lenguaje de pronto científico ni académico, sino es un lenguaje que usamos en las familias poniéndole muchas etiquetas, y tal vez esto también hace de que vayamos, ¿no?, como encasillando a estos chicos y después también como buscando, como no, o escuelas o teniendo miedo, como decías, bueno, si un grado tiene más varones, más nenas, tiene de pronto chicos que están integrados y chicas que están integradas, y entonces Mm. también, digo, ¿no? En función me parece que hay como un lenguaje de patologización y de etiquetar como psicologista, y también ahora con las neurociencias, como que es algo que se está volviendo muy habitual, y no tenemos, digamos, un manejo criterioso de esa cantidad de palabras que vienen del lenguaje emocional, de las neurociencias, de la psicología, de la medicina, ¿no?
No sé si vos sentís también esto, que es como que las familias estamos usando demasiadas etiquetas y demasiadas palabras que de pronto condenan, Sí, darle... sí, sí. Eh, es un tremendo problema esto que pasa. Y me parece que como que no es casualidad que después de lo que hablamos anteriormente surge esto, porque también tiene que ver con, es como patologizar la infancia, es como todo lo contrario de escucharlos. Por un lado se dice se escuchan los chicos, hay que escucharlos, y por otro lado poner una etiqueta es justamente dejar de escucharlos. Eh, Te podría decir cosas que se dicen en todos lados, ¿no? Y que las habrás leído o escuchado. Bueno, ponerle una etiqueta a un chico implica también desresponsabilizarse, es más fácil, parecería que una vez que lo que le pasa tiene un nombre, ya estamos todos tranquilos, y si además tiene un remedio para esto, mejor todavía, lo cual de ninguna manera significa que no haya sujetos chiquitos, chicos que no tengan que ser medicados, por supuesto. Pero me parece que algo pasa en la relación con los chicos. Yo cuando pienso todo esto, no sé, no lo tengo del todo pensado, pero hay algo que pienso con respecto a la atención que se le, a la atención a los chicos, ¿no? Por un lado, estamos como en un momento donde eh, la infancia parece haber desaparecido, en el sentido de que los chicos ahora son pequeños consumidores, no están para nada a salvo del consumo, ¿no? Todo lo contrario. Cada vez hay más cosas adaptadas para chicos, qué sé yo, ropa, tiendas de ropa, marcas conocidas que además hacen para chicos. La infancia está distinta que hace unos años, está muy distinta. Entonces, en un sentido, parecería ser que se le presta más atención a los chicos. Pero esta atención no está dirigida a escuchar a los chicos. Me parece que hay mucha gente atenta a ver qué se le puede vender a los chicos. ¿Cómo puedo seguir ampliando el mercado a través de los chicos? ¿Qué cosas pueden consumir los chicos? Entonces hay una atención hacia ellos que me parece que hace síntomas. Entonces, patologización de la infancia o medicalización, porque yo no creo que no les esté pasando algo a los chicos. Hay muchos chicos a los cuales le pasan cosas. Y justamente vos fíjate que una de las cosas más comunes que les pasa a los chicos es esta falta de atención en la escuela, ¿no? Se quejan muchísimo de que los chicos no prestan atención en la escuela. Bueno, algo tendrá que ver esta distinta atención que se les está brindando en este momento. ¿Qué habría que hacer? Y escucharlos, que no es hacer lo que ellos quieran, pero escucharlos. Hay que escuchar, pero desde otro punto de vista. Qué interesante, Silvia. Bueno, la verdad, nos abrís un mundo, son muchas cosas para pensar, para reflexionar, son muchos temas, son temas muy complejos, que vos los transitas con mucha naturalidad por la experiencia y por tu mirada profesional, pero son temas que realmente, digamos, a las familias nos convocan y son para reflexionar. Cada uno de los pequeños temas que fuimos hablando realmente que son para reflexionar. Ojalá nos volvamos a encontrar para conversar. ¿Cómo no? Te voy a leer un poquito algunos comentarios. María Catalina Piñol Suane, Cata, que además autora de Las plumitas de Maite, que ella es especialista en juegos para niños, dice, bueno, gracias Betina y Silvia, disfruté muchísimo del vivo, excelentes presentaciones, gracias. Belu Meigarejo dice, soy mamá de una niña de jardín de sala de 4.
María Laura Ramírez, narradora, que también estuvo con nosotros. Después había unos, a ver, otros comentarios que te quería Claudio Godoy, Rodolfo Naró desde México, Alicia Nora Mancilla dice, ¿qué pasa con los niños donde su familia? Bueno, este lo habíamos leído, pero está un poquito tarde a veces. José Duchark dice, ¿a qué recomiendan prestar atención cuando tenemos que elegir una escuela para nuestros hijos? Bueno, ese es un... Alicia Nora Mancilla dice, la escuela pública está sintiendo malestar. Roberto Argüello nos dice, ¿cómo se hace para buscar la mejor escuela cuando las escuelas están cerradas? Bueno, este año va a ser difícil para las familias, para pensar en escuelas para el año que viene. Paula Peralta Alvear dice, creo que lo importante es que los padres tengan la cabeza abierta para darse cuenta que a veces la escuela que eligieron en un principio tal vez no haya sido la adecuada y tengan la claridad para ver que en vez de beneficiar a su hijo, lo está perjudicando y poder buscar aquella que abarque sus intereses. Bueno, hay muchos comentarios, así que bueno, muchas gracias a todas y todos los que nos acompañaron, y bueno, en otro, espero que hagamos alguna otra conversación en breve y sigamos en estos momentos que la verdad es que necesitamos las familias que nos acompañen también, y un poco cuando hablabas de la asistencia a las escuelas y tu consultoría con las escuelas y con las familias, digo, bueno, tal vez las escuelas ahora más que en otro momento tienen que también conversar mucho con las familias, abrazar a distancia mucho a las familias, y que sea un diálogo escuela-familia, un diálogo fluido para contener a esas infancias, a esas juventudes que tienen que transitar este año como todos nosotros. Gracias, bueno, Silvia. Gracias a ustedes, la verdad que disfruté mucho la charla y cuando me quieras volver a invitar, con todo gusto. Un lujo, muchas gracias. Gracias a todos. Les cuento que queda la charla subida en el canal de YouTube, Nacida Editorial, que se pueden suscribir al canal y si ponen la campanita les van a llegar cuando tenemos material nuevo que subimos. Así que bueno, los espero a todos y seguimos aquí por las redes. Gracias.